el poder de la gráfica. Una de las cosas a las que estamos acostumbrados en nuestras tradicionales clases de física es pensar que la formulita lo resuelve todo y que los ejercicios siempre nos van a dar la solución para los problemas. Pero después, cuando vamos a la realidad, nos damos cuenta de que la formulita solo tiene sentido en el cuaderno y en el pizarrón. Entonces ahora vamos a plantearnos un problema que se aproxima más a la vida profesional de un ingeniero, que es cuando, y si no hay fórmula, hay que formar el modelo. Entonces ahí viene la intervención que va más allá de la fórmula de la gráfica. Entonces para esto vamos a utilizar nuestro llamado riel de aire, que consiste en un carril de aluminio sobre el cual está montado un carrito. Una vez que se sopla aire por medio de la bomba sobre los agujeritos que están a lo largo del riel, entonces el carrito podrá levitar y de esta manera la fricción de superficie, que es la que está haciendo que se detenga ese carro y no deslice hacia abajo del plano inclinado, ¿verdad? Solo tengamos ahora fricción viscosa, es decir, la fricción del aire, además de la corriente de aire que sale de los agujeritos del riel. Pero claro, como es mucho menor que la fricción de superficie, entonces se podrá deslizar de manera bastante fácil. Entonces, una cosa no es que cuando se sopla aire no hay fricción, eso es falso, no hay fricción de superficie, pero sí va a haber fricción viscosa, ¿no? Entonces ahí mantengamos bien los términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantearnos estudiar cómo se comporta la velocidad cuando eso desliza hacia abajo, careciendo de fricción de superficie, es decir, aproximado a lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el caso sin fricción, ¿verdad? Pero en realidad tenemos una fricción viscosa muy pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el carrito tiene una pantalla que va a cortar el rayo infrarrojo de la primera celda. Ahí va a activar el cronómetro que tenemos aquí, y cuando la pantalla corte la segunda celda, se va a detener el cronómetro. Entonces vamos a marcar medidas de 20, 40, 60. En esta ocasión, para la demostración, solamente vamos a hacer un ensayo por cada distancia. Ustedes, cuando vengan al laboratorio, pues harán más para que sus datos tengan una mayor precisión. Entonces, una vez que tengamos los datos, fíjense bien que tenemos el tiempo recorrido para 20 centímetros, el tiempo recorrido para 40 y 60, dejando fija la primera celda infrarroja. Entonces vamos a obtener un par de datos, una pareja de datos muy interesantes que son X contra T. Y a partir de ahí tratar de encontrar cómo se comporta la velocidad. Observen una cosa importante en este caso, que el carrito cuando pasa por la primera celda, ya ahí viene con una velocidad. O sea, vamos a marcar los tiempos ya no con velocidad inicial 0, ya va a traer una velocidad y él va a partir del reposo a una distancia que no conocemos de la primera celda infrarroja. La que sí conocemos y hemos medido son los primeros 20 centímetros y después los 40 y los 20. Entonces, se podrá saber a qué distancia estaba eso. Si lo hacemos por nuestro modelo tradicional de las ecuacioncitas, pues está bien difícil. Sin embargo, con el modelo experimental y el poder de la gráfica, vamos a trazar un modelo que, sin embargo, nos dé esa situación de manera
fácil. Y ¿va? De esta manera comprobamos otra cosa, que además del modelo físico de la partícula con el cual vamos a representar ese carrito deslizándose, también el modelo matemático es importante. Y una herramienta muy importante que tenemos ahora es el poder de la gráfica. ¿Cómo lo vamos a ver cuando procesemos los datos? Planteamiento del problema. Tomamos los tiempos para los cuales el carro recorrió las distancias de 20 centímetros, 40 centímetros y 60 centímetros. La posición de la primera fotocelda no se cambió. También tenemos los datos de la altura y la longitud del plano inclinado, con lo cual podemos conocer el ángulo de inclinación que tiene este plano inclinado con la horizontal. Con todo esto, la pregunta será la siguiente: ¿qué distancia recorrió el carro desde el reposo hasta pasar por la primera fotocelda? La estrategia para resolver el problema la presentaremos en 2 pasos. Cada paso estará marcado por la ubicación de un sistema de referencia rectilíneo. Primer paso. Ubicamos el origen de un sistema de referencia en la posición de la primera fotocelda y escogemos una posición con su tiempo respectivo. Con la ubicación del sistema de referencia toman sentido los datos, porque son tomados de magnitudes vectoriales. La posición inicial será 0. La rapidez inicial será la velocidad con la cual el carro pasa por la primera fotocelda. La posición final será la que escogimos y el tiempo respectivo para esta posición. La aceleración será igual a g por el seno del ángulo de inclinación que tiene el plano inclinado. Sustituimos los datos en la ecuación de posición en función del tiempo. O sea, la x igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De ahí despejamos la rapidez inicial. Segundo paso de la estrategia. Ubicamos el origen del sistema de referencia en la posición desde la cual el carro parte del reposo. Los datos que están originados de magnitudes vectoriales serán ahora los siguientes: posición inicial 0, rapidez inicial 0, la velocidad final será la que encontramos en el paso anterior. O sea, la rapidez con la cual el carro pasa por la primera fotocelda. La aceleración es g por el seno del ángulo de inclinación del plano inclinado. Sustituimos estos datos en la ecuación de rapidez en función de la posición. Entonces, la posición que nos dará el dato que queremos conocer, la obtendremos de la expresión x igual rapidez final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Cómo se comporta la velocidad? Para este movimiento hemos encontrado algunas constantes, como por ejemplo la aceleración.
que es una relación de la aceleración gravitacional por el seno del ángulo. Otra constante importante es la rapidez con la cual el carro pasa por la primera fotocelda. Entonces, ahora vamos a construir una gráfica de rapidez contra tiempo, aplicando como base la función de rapidez en función del tiempo, es decir, rapidez igual a rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a determinar los valores de velocidad con la cual pasa el carro a la distancia de 20 centímetros, 40 centímetros y 60 centímetros, utilizando el tiempo respectivo para 20 centímetros, 40 centímetros y 60 centímetros. Todo esto lo reflejamos en una tabla. En la tabla anotamos un tiempo cero, que es el tiempo inicial, o sea, a partir desde el cual se comienza a medir el tiempo, al cual corresponde la velocidad inicial, es decir, la velocidad con la cual el carro pasa por la primera fotocelda y que fue calculada. Y anotamos a la par de los valores correspondientes para 20 centímetros, 60 centímetros, 40 centímetros, la respectiva velocidad final. Utilizando los datos o el método de mínimos cuadrados, obtenemos la siguiente gráfica. Uniendo los valores respectivos de velocidad contra tiempo, podemos ver que se aproximan bastante a una recta. Y el lugar donde corta la recta, el eje de las velocidades, corresponde a la velocidad inicial. Y esto es lógico, ya que el tiempo desde el cual se comienza a medir está reflejado en el tiempo cero. Si interpretamos bien la gráfica, podemos deducir que el lugar donde la recta intersecta el eje de tiempo, que está en la abscisa, corresponderá al tiempo en el cual el carro parte del reposo. Por medio de la gráfica podemos predecir también otros tiempos que transcurrirían mientras el carro va descendiendo por el plano inclinado y la correspondiente rapidez. Entonces tenemos ahí en esa recta comportamiento de la rapidez en función del tiempo, como corresponde a un movimiento con aceleración constante. Es interesante también que observen la gráfica de la posición en función del tiempo y observen la manera en que la gráfica es una curva suave y se podrá observar un comportamiento de parábola con más puntos. Ya te das cuenta entonces de qué se puede lograr con la gráfica. Entonces hay que pensar que dentro del trabajo de un ingeniero hay muchas cosas que se pueden graficar, desde la demanda de la pizza en un día, por el crecimiento de la población de delfines en relación a la temperatura, o el crecimiento de un producto según la demanda, según la estación del año. Muchas cosas necesitan su gráfica. ¿Y para qué se quiere la gráfica? También nos permite predecir. Por lo tanto, no solamente la ecuación contribuye a estudiar el modelo físico, sino también las gráficas. Y recordemos que un buen modelo describe, explica y predice los fenómenos físicos.